Buen día, estimados estudiantes. Vamos a hacer este ejercicio que tiene este enunciado. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos de carbono e hidrógeno. Un hidrocarburo desconocido ha sido sometido a combustión en exceso de oxígeno para producir 26.41 gramos de dióxido de carbono, CO2, y 13.52 gramos de agua, H2O. Ya. Entonces, aquí arriba yo les he colocado una ecuación, ¿no es cierto? Una ecuación química que nos indica lo que está pasando aquí en este enunciado, ¿no es cierto? Dice que los hidrocarburos están compuestos por carbono e hidrógeno, ¿sí? Entonces aquí tenemos carbono e hidrógeno, ¿sí? ¿Sí? El enunciado A nos dice calcule la fórmula empírica del hidrocarburo. No conocemos ni la cantidad de átomos de carbono ni la cantidad de átomos de hidrógeno, ¿sí? Nos dice que se ha sometido a combustión en exceso de oxígeno, es decir, supongamos, ¿no? el gas de la cocina de la casa, ese es un hidrocarburo. Cuando nosotros encendemos la cocina en nuestra casa, ¿no es cierto?, se va a consumir el oxígeno del ambiente, ¿sí? Entonces para una combustión se necesita oxígeno, ¿sí? Y también calor, ¿no es cierto? Se produce calor, eso indica este triangulito de aquí. Bien, entonces la combustión de este hidrocarburo nos da como resultado 13.52 gramos de agua, ¿sí? Y 26.41 gramos de dióxido de carbono, CO2, ¿sí? Esto es prácticamente lo que está ocurriendo aquí. Ya, entonces, para deducir la fórmula empírica del hidrocarburo, el primer paso es calcular la cantidad de CO2 y de agua, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cantidad, nosotros hablamos de cantidad en moles, ¿sí? En este caso podemos utilizar esta fórmula porque nos está dando masa, ¿no es cierto?, en gramos, justamente este valor, esta variable de aquí, ¿sí? Y la masa molar nosotros podemos calcularla tanto para el dióxido de carbono como para el agua. Listo. Entonces vamos a calcular la cantidad de CO2 en moles. Bien. Entonces, reemplazando esta fórmula de aquí, ¿no es cierto?, M, ¿no es cierto?, vendría a ser para el dióxido de carbono 26.41 gramos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y para la masa molar, ¿no es cierto?, son 44 gramos mol a la menos 1. Ya voy a explicar más adelante cómo se calcula esto. Sí, bueno, ustedes ya saben calcular la masa molar. Simplemente tienen que ver la masa tanto del carbono como del oxígeno. Ya lo vamos a realizar. Bien, esto da como resultado 0.6 moles. Aquí les voy a indicar cómo se calcula, ¿no es cierto?, la masa molar M para el CO2. De repente y alguien no recuerda. Entonces, tenemos 0.2, tenemos aquí, ¿no es cierto?, 12.011 gramos mol a la menos 1 por 1, ¿no es cierto? Este de aquí es la masa molar del carbono. Podemos verla en nuestra tabla periódica, ¿sí? Esto multiplicamos por 1 porque tengo un solo carbono, ¿sí? Bien, esto más, ¿sí?, la masa molar del oxígeno, ¿sí?, multiplicada por 2 porque tengo 2 oxígenos, ¿sí? Esto me da como resultado 44 gramos mol a la menos 1, ¿sí? Listo. Entonces, aquí ya calculé la masa molar. Este valor es el que utilizo aquí, ¿sí? Y me da como resultado 0.6 mol de CO2, ¿ya? Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para el agua, ¿no es cierto? Bien. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, ya reemplazando esta fórmula de aquí, 13.52 gramos, ¿no es cierto?, que nos da aquí el ejercicio, ¿sí?, reemplazando esta M,
sobre la masa molar del agua, ¿sí? Que es 18.02 gramos mol a la menos 1. Esto pueden calcularle ustedes, ¿no es cierto? Ya lo hemos calculado en clases también. Entonces, esto me da como resultado 0.75 moles de agua. Bien, ya tengo la cantidad tanto de CO2 como de H2O, ¿sí? Ahora el paso número 2 me dice cálculo de las proporciones molares. Bien, para esto vamos a recordar las proporciones del agua, ¿sí? Esto es solo para recordar. ¿Sí? Si yo tengo un mol de agua, ¿no es cierto? Un mol de agua, tengo 2 moles de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tengo 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? La relación en átomos es proporcional a la relación en moles, ¿no es cierto? Entonces aquí, por cada mol, ¿no es cierto? Aquí tengo 1, por cada mol tengo 2 hidrógenos. Por eso la relación es 1 a 2, ¿sí? Y acá por cada mol de agua, de H2O, ¿no es cierto? Tengo un mol de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un átomo de oxígeno. Y la relación es 1 a 1, ¿sí? Entonces eso se debe cumplir siempre, ¿sí? Ahora, una vez que ya recordamos eso, llevémoslo a nuestro ejercicio. Bien. Aquí tenemos para el agua, ¿sí? Mi ejercicio me dice que tengo 0.75 moles de agua, ¿no es cierto? 0.75 moles de agua. Sé que la relación es 1 a 2, ¿no es cierto? Como ya vimos anteriormente. Entonces, si yo tengo 0.75 moles de agua, acá debo tener el doble, ¿sí? Porque es la relación 1, 2. Entonces, el doble sería 1.5 moles de hidrógeno, ¿sí? De igual manera acá para el oxígeno, ¿no es cierto? La relación es 1 a 1, ¿sí? Entonces, si tengo 0.75 moles de agua, voy a tener 0.75 moles de oxígeno. Listo. Entonces, de ahí ya tenemos para el agua. Ahora vamos con el CO2. Bien. Mi ejercicio, ¿no es cierto? Lo que calculé me dice aquí que tengo 0.6 moles de CO2, ¿sí? Aquí justamente lo que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, por cada mol de CO2 tengo un mol de carbono, ¿sí? La relación es 1 a 1, ¿sí? Tengo un solo átomo, ¿sí? Si la relación es 1 a 1, ¿no es cierto? Si tengo 0.6 moles, ¿sí? Acá, si la relación es 1 a 1, voy a tener también 0.6 moles de carbono, ¿sí? Bien. Ahora aquí, para el oxígeno, la relación es por cada mol de CO2, voy a tener 2 moles de oxígeno, ¿sí? Entonces la relación es 1 a 2, es decir, el doble, ¿no es cierto? Entonces, aquí si tengo 0.6 moles, acá voy a tener el doble, 1.2 moles de oxígeno. Bien. Ahora estos de aquí están encerrados de color rojo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi hidrocarburo, ¿no es cierto?, únicamente tiene carbono e hidrógeno. A mí solo me interesa esos dos átomos, ¿sí? Entonces voy a utilizar únicamente aquí el hidrógeno, cuánto hidrógeno tengo y cuánto carbono tengo, ¿sí? Bien, ya hemos hecho el cálculo de las proporciones molares. Ahora hagamos el cálculo ya de la fórmula empírica. Bien, estos son los dos átomos, ¿no es cierto? La cantidad de átomos que yo necesito calcular, tanto del carbono como del hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, a ver, esto es lo que yo necesito calcular, ¿no es cierto? Ya, entonces,
recordando un poco la teoría, ¿no es cierto? Decíamos que la proporción en moles, ¿no es cierto?, es igual a la proporción en átomos, ¿no es cierto? Entonces, si yo aquí, para el carbono, ¿no es cierto?, ya calculé que tengo 0.6 moles, ¿no es cierto?, yo puedo decir que tengo 0.6 átomos, ¿no es cierto? Así, puedo escribirlo así, ¿no es cierto? Y para el hidrógeno, ¿no es cierto?, yo tengo 1.5, ¿sí? Ahora, esto de aquí yo debo expresarlo, pero con números enteros, ¿no es cierto? Si yo lo dejo de esta manera, esto estaría mal. ¿Listo? Por lo tanto, debo seguir procedimientos, ¿no es cierto?, para convertir estos valores en valores enteros. ¿Ya? Aquí tengo mi relación, ¿no es cierto?, molar, ¿no es cierto? 0.6 a 1.5 para el hidrógeno. Ya. El procedimiento, ¿no es cierto?, para que volver estos enteros, ¿no es cierto?, es seleccionar el menor, en este caso 0.6, y dividirlo, ¿no es cierto?, para toda la proporción. Entonces, 0.6 va a dividir a este 0.6, perdón, 0.6 dividido para 0.6, los símbolos de proporción, y aquí 1.5 dividido para 0.6, ¿ya? Bien, ahora esto de aquí, esta división de aquí, ¿no es cierto?, me va a dar como resultado 1, ¿no es cierto?, y esta división de acá me va a dar como resultado 2.5. Bien, aquí ya tengo un valor entero, acá todavía tengo decimal, ¿no es cierto?, tengo 2.5. Ahora tengo que multiplicar por varios números, ¿no es cierto?, con el fin de que me quede esta proporción en números enteros, ¿sí? Vamos. Entonces, le vamos a multiplicar por 2 primero, ¿no es cierto? Entonces voy a tener 2 por 1, que va a ser 2, y 2 por 2.5, que me va a dar 5. Entonces, 2 por 1 me da 2, y 2 por 2.5 me da 5, ¿no es cierto? Ahí ya tengo, ahora sí ya tengo números enteros, ¿sí? Si esto todavía no tuviera yo números enteros, entonces tendría que multiplicar de nuevo por 3, por 4, por 5, ¿no es cierto?, hasta que me dé números enteros aquí, ¿sí? Entonces ya tengo aquí números enteros, ya puedo colocarlos aquí en mi fórmula empírica. Entonces, aquí esta relación, ¿no es cierto?, esta proporción me dice que tengo 2 átomos de carbono, ¿no es cierto?, y 5 átomos de hidrógeno para mi fórmula empírica. Entonces, ya he calculado mi fórmula empírica. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos con el punto, con el literal B. El literal B nos dice, deduzca la fórmula molecular si la masa molar del hidrógeno es 58, del hidrocarburo es 58.12 gramos mol a la menos 1. Bien, hay que tener en cuenta que esta masa molar que me está dando aquí el ejercicio es ya del hidrocarburo como tal, de la fórmula molecular, ¿sí? Me da esta masa molar de la fórmula molecular, ¿sí? Ya vamos a ver para qué utilizo este valor. Listo. Entonces, el primer paso me dice cálculo de la masa molar de la fórmula empírica, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Aquí ya calculé la fórmula empírica, entonces tengo que calcular su masa molar. Bien, tengo mi fórmula empírica, voy a calcular su masa molar. Entonces, esto sería igual a 12.011 gramos mol por 2, ¿no es cierto? Porque este de aquí es la masa molar del carbono, ¿no es cierto? Esto tengo que verlo en mi tabla periódica, ¿sí? Y multiplico por 2 porque tengo 2 carbonos. Bien, más la masa molar del hidrógeno multiplicada por 5. ¿Sí? Este valor, por favor, en la tabla periódica. Esto me da como resultado 29.06
gramos mol a la menos 1. ¿Sí? Ya he cumplido con el punto 1, ¿no es cierto? Ahora, el punto 2 me dice cálculo del factor de proporcionalidad, ¿sí? Este es el factor por el cual ha sido dividido la masa molar, ¿no es cierto? Perdón, multiplicada la fórmula empírica, ¿no es cierto? Tengo que multiplicarlo por este valor para obtener mi fórmula molecular, ¿sí? Vamos a ver cómo se resuelve esto. Entonces, factor de proporcionalidad, ¿no es cierto? FP, esto va a ser igual a la masa molar de mi fórmula molecular, ¿no es cierto? Es decir, lo que me da el ejercicio, ¿sí? Esto dividido para la masa molar de mi fórmula empírica, ¿sí? 29.02 gramos mol a la menos 1. Esto es igual a 2, ¿sí? Ya tengo aquí el factor de proporcionalidad. Ahora, tengo que multiplicar esto en el siguiente paso, ¿no es cierto? En el paso 3, que dice cálculo de la fórmula molecular. Tengo ahora que este factor, ¿no es cierto?, multiplicarlo por la proporción de mi fórmula empírica, ¿sí? Tengo aquí 2, ¿no es cierto? 2 y 5, ¿no es cierto? Entonces voy a multiplicarlo por este 2, ¿ok? Entonces esta multiplicación, ¿no es cierto? 2 por 2 me va a dar 4 y 2 por 5, 10. ¿Sí? 2 por 2, 4 y 2 por 5, 10. Y tengo una nueva proporción de átomos, ¿no es cierto? ¿Sí? Para nuestra fórmula molecular. Entonces tendría 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Y con eso ya hemos finalizado el ejercicio. Tenemos tanto la fórmula empírica como la fórmula molecular.